Muy buenos días, amigos televidentes. Gracias por sintonizar cada lunes su sección A Tu Medida en Buenos Días Santo Domingo por N16. En el día de hoy traemos un tema muy importante para las mujeres dominicanas, ovario poliquístico. Sabemos que los ovarios son órganos de las mujeres que se encargan principalmente de la reproducción humana. Tiene otras funciones, pero estos también no están exentos de enfermedades. En el día de hoy traemos un ginecólogo, residente de ginecología y especialista en el tema. El doctor Byron Zapata nos acompaña hoy. Buenos días, doctor. ¿Cómo está? Muy bien, contento de que me invitaran a este lugar para compartir sobre la información y sobre esta enfermedad que es tan importante y tan influyente en la vida de la mujer. Doctor, debemos iniciar primero definiendo para qué funcionan, para qué sirven y cuál es la función principal de los ovarios. Claro, los ovarios son los órganos propios de la mujer, es decir, el hombre no tiene ovarios, solamente la mujer. Se encargan no solamente de la reproducción, es decir, de la ovulación y que la mujer pueda quedar embarazada, sino también de darle belleza a la mujer e influye inclusive en cuanto a las enfermedades cardiovasculares. Entonces los ovarios tienen otras funciones, o sea, aparte de reproducción, tienen funciones de otro índole que usted nos explicará más adelante. Sin embargo, nos interesa mucho el tema de ovario poliquístico, una complicación, una enfermedad que afecta a los ovarios. ¿Qué es el síndrome de ovario poliquístico? El síndrome de ovario poliquístico es una enfermedad compleja en la que se produce anovulación o oligóovulación, es decir, que la paciente no puede quedar embarazada, tiene incapacidad para poder embarazarse. Aparte de esto, también presenta signos de hiperandrogenismo. ¿Qué significa esto? Esto no es más que la paciente se torna como si fuera, vamos a decirlo así, como un hombre, vamos a decirlo así. Es decir, comienza el vello facial a crecerle, a presentar características masculinas. Aparte de esto, tiene signos también de sonografía en la que salen los ovarios múltiples quistes, que como dice la gente, tengo ovario poliquístico, que también es muy común entre las mujeres ese tema. Sabemos que hay miles de mujeres que hoy en día, quizás diagnosticadas y no diagnosticadas, están sufriendo ovario poliquístico. Pero lo que no entendemos bien, doctor, y lo que queremos que usted nos explique, ¿cuáles son las causas principales que pueden provocar ovario poliquístico en una mujer? Sí, como le decía, esta es una enfermedad muy compleja. Y esta enfermedad es la endocrinopatía, es decir, es la enfermedad de las hormonas más común en mujeres de edad fértil. Se presenta de un 4 a un 12%. La causa de esta, aún al día de hoy, después de tantos años que han pasado y de estudio de esta enfermedad, no se conoce. No se conoce. A pesar de todo y que se conoce tanto de esta enfermedad, no se sabe cuál es la causa de ella. Existen teorías, una de ellas es la genética, que es una de las más fuertes y la que tiene mayor peso, pero aún así tiene falla. Al igual que existe la teoría de la resistencia a la insulina, que es con la que yo más me identifico. ¿Por qué? Porque la resistencia a la insulina, que no es más que el lugar donde actúa la insulina está bloqueado. Y todas las patologías que presenta y todas las entidades y manifestaciones clínicas que se presentan en el síndrome de ovario poliquístico, la resistencia a la insulina está como protagonista. Bueno, usted menciona manifestaciones clínicas. A la consulta de nosotros llegan muchas pacientes en obesidad que tienen ovario poliquístico. Entonces, ¿cómo podríamos hacer cómo clínicamente nos daríamos cuenta que una paciente está sufriendo de ovario poliquístico? Sí, es una enfermedad que es bastante difícil de diagnosticar en el sentido de que una vez que nos encontramos frente a estas manifestaciones clínicas, tenemos que ver y tenemos que confirmar que sea síndrome de ovario poliquístico. ¿Por qué? Porque hay muchas enfermedades que tienen las mismas manifestaciones clínicas y no es el síndrome de ovario poliquístico. Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones que nos van orientando? Como muy bien tú dijiste, la obesidad, una paciente que ya esté en sobrepeso. También podemos mencionar el hirsutismo, que no es más que el bigote, le sale barba, pelo en el pecho a la paciente. Sí. También tomar en cuenta que la voz se torne ronca, la masa muscular, que no sea por el ejercicio, aumente. El tamaño de las mamas también se hace más pequeño. Sí. Y el acné también que se presenta, que son signos como si fuera, es decir, que se está virilizando la paciente. Ya esas son las manifestaciones clínicas, ya el diagnóstico, me imagino que incluye otras cosas. Claro que Entonces, ¿cómo podemos hacer un diagnóstico efectivo y al mismo tiempo diferenciarlo, no confundirnos como médicos con otra patología? Sí, sencillo. Ante una paciente que tenga estas características, lo primero que hay que hacer es una sonografía. Cabe destacar
que otro de los motivos de consulta principales del síndrome de ovario poliquístico está lo que es la dismenorrea y las alteraciones del ciclo menstrual, es decir, o le llega la menstruación de manera abundante, de manera escasa o no le llega. Sí. Entonces, se debe hacer una sonografía para observar si estamos en presencia de ovario poliquístico, porque obviamente si estamos en síndrome de ovario poliquístico debe haber presencia de ellos. ¿Con qué otra enfermedad podríamos confundir ovario poliquístico? Sí, hay enfermedades que son un poquito extrañas, como por ejemplo la hiperplasia de la glándula suprarrenal, las patologías del tiroides, es decir, hipotiroidismo, hipertiroidismo, que son patologías, el síndrome de Cushing también. Síndrome de Cushing, eso es... El síndrome de Cushing no es más que una patología netamente de la glándula suprarrenal, en la que el paciente tiene las mismas características. La diferencia es que los andrógenos, es decir, las hormonas masculinas, que consideramos masculinas, que también la mujer la tiene, pero en una menor escala, se presentan de manera muy elevada. Excelente. Tenemos una paciente ya con ovario poliquístico diagnosticado por clínica y ya por estudio de laboratorio y diagnóstico. Entonces, ¿cómo tratamos a esa paciente? Bien. Una vez que la paciente presenta esas características, lo primero es que no se debe medicar, lo primero es que tiene que ir donde su ginecólogo, tiene que ser estudiada. Uno de los errores, antes de continuar, uno de los errores que comete la paciente van al dermatólogo porque presentan características como acné, el vello facial, el vello en el tórax, van donde inclusive el endocrinólogo, que también lo puede tratar, pero es una enfermedad netamente del ginecólogo. Entonces, ¿cómo comenzamos a tratarla? Una de ellas es la dieta y el ejercicio. Dieta y ejercicio, muy importante en esta sección. Pero demasiado importante, demasiado importante. Se dice que nada más disminuir el 5% del peso corporal total mejora todos los síntomas del síndrome de ovario poliquístico. Es decir, la paciente puede ya tener un ciclo menstrual regular, aparte de eso puede ovular y llegar a quedar embarazada. Disminuye todos los síntomas y signos de la enfermedad. ¿Entre qué edad es más frecuente que una mujer sufra de ovario poliquístico? La edad más frecuente donde se presentan ellas es en la adolescencia, luego de la primera menstruación o menarca, como nosotros le llamamos, y en la tercera edad, es decir, después de los 30 años. Doctor, ya tratamos la enfermedad. Hay enfermedades que son más recurrentes, hay enfermedades que son más duraderas, más crónicas al momento de tratarla, pero a largo plazo, ¿cuáles serían las consecuencias del ovario poliquístico? Sí, dentro de las consecuencias del síndrome de ovario poliquístico a largo plazo podemos presentar enfermedades cardiovasculares, es decir, infarto agudo al miocardio, etcétera. La diabetes mellitus por la misma resistencia a la insulina que se presenta. Aparte de esto, en el embarazo, es difícil embarazarse, pero si se logra embarazar, en el embarazo puede producir diabetes gestacional. Aparte de la diabetes gestacional, puede producir abortos tempranos, parto prematuro y aparte del parto prematuro, muerte fetal, es decir, el bebé dentro de la madre puede fallecer. ¿Qué recomendaciones podemos darle a las que aún no han diagnosticado un ovario poliquístico y a las que están sufriendo ovario poliquístico? Unas recomendaciones precisas y concisas que le podamos dar a la población que nos observa. Sí, claro. Ante una paciente que tenga ovario poliquístico, lo primero es que tiene que seguir al pie de la letra todas las indicaciones de su médico. Absolutamente todas. Y más que todo, dieta y ejercicio. Dieta y ejercicio. La dieta y ejercicio mejora de manera drástica el síndrome de ovario poliquístico. Y las que no lo tienen, ojo aquí, que estén alertas ante la situación de que tengan alguna alteración del ciclo menstrual, algo que salga de lo normal. Aparte de esto, el sobrepeso y cualquier manifestación clínica que se presente, entonces acudan a su médico. Doctor Byron Zapata, médico ginecólogo, residente de ginecología de 4º año. Para nosotros ha sido un placer tenerlo por aquí en la sección A Tu Medida de la salud, tratando el tema de ovario poliquístico. Esperemos que ya la población haya tomado nota y haya aprendido mucho, porque se dieron muchos puntos importantes para prevenir y tratar lo que es el ovario poliquístico. Hasta aquí nuestra sección, doctor, muchas gracias. Vamos a seguir más en Buenos Días Santo Domingo por N16. Seguimos con Petronila.